Unión. Continuamos en el programa con la decana de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica y para contar una sala de audiencia nueva, una sala de audiencia en este marco del sistema procesal penal de la provincia que en su gestión instala esta sala realmente muy moderna en el marco de la institución, ¿no? Nosotros cuando nos reunimos los decanos de las facultades de Derecho para acordar cuáles son los estándares de calidad que tienen que tener los planes de estudio, las carreras de abogacía fundamentalmente, todos tenemos y opinamos que hay una especie o una necesidad de aumentar, incrementar, ponerle calidad, ponerle valor agregado a la práctica profesional asistida. Ahí mientras usted nos cuenta, estamos viendo imágenes de los alumnos tomando cada uno una posición dentro del juicio. Por eso, entonces, la práctica profesional asistida que requieren una carrera como es la de abogacía, ¿no es cierto?, donde el abogado sale al ruedo profesional y necesita tener una práctica, saber, ¿no es cierto?, cómo llevar adelante y cómo hacer mejor o llegar mejor a un proceso y a una sentencia justa, porque también el profesional colabora para que se logre justicia. Entonces, nosotros necesitábamos, ¿no es cierto?, frente a la vigencia del nuevo sistema procesal penal, que nuestros alumnos tuvieran un espacio, ¿no es cierto?, para aplicar mediante roleplay la simulación de la litigación oral. La verdad que yo como decana ayer les he agradecido sinceramente al equipo docente, porque este es el resultado obviamente de los equipos de cátedra, no solamente de las materias de derecho procesal penal, sino de penal también, donde con muchísimo compromiso, ¿no es cierto?, han guiado a los alumnos para que ayer hicieran por primera vez una simulación de juicio oral penal. Impresionante el nivel de los alumnos. Me parece que se sorprendieron hasta los propios docentes. No creían que tenían tan buenos alumnos, me parece. Sí, la verdad que en eso yo siempre pienso que uno, cuando a los alumnos los motiva, los alumnos responden. Y responden muy bien, y la prueba está ayer en lo que se vio, donde, si bien es cierto, los docentes lo guiaron, los docentes pusieron el caso, fueron ellos los que buscaron, ¿no es cierto?, y lo que estudiaron, obviamente, para llevar adelante este juicio oral de un homicidio, donde se plantearon un montón de cuestiones incidentales, tacha de testigos, faltaron algunas cosas, obviamente, como la primer prueba, por ahí alguna nulidad, pero después lo hablábamos con los docentes y decíamos, bueno, como comienzo es excelente. Ahí veíamos en imágenes los titulares también de la Cátedra de Procesal Penal, García Porta, Priumántaras, también el secretario académico, hubo una bendición también del aula por el parte de un padre. Fue un hecho, me parece, institucional importante y relacionado al ejercicio profesional. Sí, primero porque, bueno, en la universidad, cuando uno pide un espacio, no hay tantos espacios, en lo cual que nos hayan cedido para hacer un hábitat, ¿no es cierto?, una infraestructura que simule una sala de audiencia para juicio oral. Fue muy importante para los docentes que lo solicitaron, porque fueron ellos, y para los alumnos. Pero lo que hoy ustedes vieron como una simulación de mediante roleplay de juicio oral penal, también se va a trasladar para la práctica profesional a todos los otros juicios en materia civil y laboral que tienen mucho de oralidad, es decir, los juicios de responsabilidad, los de familia, algunos de derecho laboral. Nosotros estamos frente a estos cambios que se han producido en el mundo jurídico, ¿no es cierto?, no solamente el nuevo sistema procesal penal, sino ahora el código, tratando de modificar, es decir, está en estudio la modificación del plan de estudio. Pretendemos que ningún alumno que salga de nuestra universidad no haya pasado por una experiencia, por lo menos, ¿no es cierto?, de haber protagonizado
como fiscal, como juez, como defensor, inclusive hasta como testigo o como acusado o como demandado según el juicio que se trate, ¿no es cierto?, haber protagonizado este debate, ¿no es cierto?, que es la verdadera práctica profesional. Porque ni una pasantía, ni a veces la práctica profesional asistida requiere que el docente esté acompañando para que el conocimiento teórico se pueda volcar de la mejor manera y con la mejor calidad en el ejercicio práctico. ¿Le da la sensación que esto dejó en evidencia realmente el profesional que estudia y se capacita? Me refiero a la oralidad. No solo con respecto a los estudiantes, sino también a los profesionales de muchos años, ¿no? Bueno, nosotros somos de otra generación donde todo el sistema en todas las ramas del derecho era escritural. Por lo tanto, yo les decía ayer a los alumnos que ellos tienen que prepararse, tienen que ser en esto responsables no solamente para aprobar la materia, sino en beneficio propio, como una carga, como un imperativo del propio interés, para salir como un buen profesional, ¿no es cierto?, porque no es lo mismo contestar, hacer un alegato, inclusive tachar, hacer una cuestión incidental en un estudio donde uno tiene toda la información, toda la jurisprudencia, toda la doctrina a su alcance, a que en un proceso que se producen una serie de contingencias procesales, ¿no es cierto?, incidentes, y uno tiene que salir al ruedo fundamentando, alegando, invocando la normativa de aplicación, y eso no se improvisa, eso se construye. Entonces, nosotros pretendemos que nuestros alumnos tengan el mayor ejercicio práctico, y para eso justamente inauguramos esta sala, donde, vuelvo a reiterar, ayer los alumnos nos llenaron de satisfacción porque vemos que se puede, vemos que los docentes que forman las distintas comisiones, los distintos equipos de cátedra, están muy involucrados. Pretendemos extenderlo, ya te digo, al sistema de derecho privado, a las cuestiones de familia, a las cuestiones laborales. Hablando del derecho privado, una última pregunta, doctora, porque sé que la Iglesia Católica en general tuvo una posición, creo que en este debate por el Código Civil argentino ha logrado mucho, ha generado también buenos debates para que reflexione la política también. ¿Cuál es su visión? La vi en imágenes, estuvo en el acto que la presidencia promulgó esta nueva ley, esta nueva reforma del Código Civil. ¿Cómo lo ve usted ese tema? Bueno, hablar de una opinión integral sobre el código así tan rápido y tan express es medio imposible, medio temerario, ¿no es cierto? Yo creo que todos los que estamos de alguna manera como operadores jurídicos, ya sea por la academia, por la práctica profesional, por la magistratura, o como sociedad, integrantes de la sociedad, porque el Código Civil regula absolutamente toda la vida de la sociedad, ¿no es cierto?, pasando por el nacimiento, la familia, el patrimonio, la muerte, aún después de la muerte, las relaciones con el Estado, es decir, todo el espectro que puede abarcar a una persona. Nadie puede negar que hay algunas cuestiones incorporadas que son buenas. ¿Quién puede negar que los derechos del consumidor, ¿no es cierto?, es importante incorporarlo, es importante protegerlo? Ahora, la Iglesia ha fijado posturas, nosotros somos una universidad católica confesional, y la Iglesia ha fijado algunas posturas respecto, ¿no es cierto?, de algunas figuras más que nada del matrimonio, el divorcio como está planteado. Vinculado al derecho de familia. Vinculado al derecho de familia, ¿no es cierto? Si bien es cierto, el código sale con algunas diferencias, como por ejemplo el tema desde cuándo se concibe, de cuándo es la concepción, y eso aquello se ha modificado. Aquello que la Iglesia no tenía interés o no le gustaba, se dejó para una ley especial. Creo que eso fue un logro también de la Iglesia. Sí, como todo
como todo tema tan profundo o con un código que ahora tiene 2.671 artículos en función de los 4.000 y pico que tenía, bueno, hay que ver, primero que no está todavía, no está en aplicación. Va a requerir mucho tiempo, ¿no es cierto?, de construir doctrina, jurisprudencia, y bueno, y vamos a ver si las cuestiones críticas son tan críticas o si los derechos realmente son ejecutorios. Esperemos que sí. Nosotros hay que darle un voto de confianza. Nosotros estamos formando futuros abogados, entonces tenemos que dar un voto de confianza fundamentalmente con todas aquellas cosas que compartimos y que pensamos que es en beneficio de la realidad actual de la sociedad. Veremos. Hay algunas otras cosas que uno tiene sus reparos, pero trataremos de ver que la doctrina la interprete de la mejor manera, ¿no es cierto? Y que con el andar, se hace camino al andar, se pueda realmente realizar. Han intervenido no solamente la comisión redactora, ¿no es cierto?, los integrantes de la Corte y la doctora Kabermacher, sino han intervenido muchos juristas, algunos docentes nuestros, que son todos juristas de fuste. Müller, por ejemplo. Müller, Saus, Magín Ferrer, por nombrar algunos, ¿no es cierto? Gente que no solamente son excelentes doctrinarios, sino son personas con un concepto de los valores y de los principios muy fundados. Así que bueno, esperemos que cuando se ponga en ejecución nosotros estemos ya preparados, porque hay que hacer muchas modificaciones, inclusive en los planes de estudio, de contenidos, ¿no es cierto?, no solamente de programas, sino de materias, ¿no es cierto? Esperemos poder hacerlo de la mejor manera posible, y a medida de que vaya transcurriendo esto, si nos encontramos yo te diré, ¿no es cierto?, cómo en mi opinión va funcionando. Ojalá que sea de la mejor manera posible. Doctora, muchas gracias por venir, y ojalá que la próxima vez que acceda, que venga generosamente como lo hace, sea también por también un logro de su gestión, como es tener un aula de esta que creo que contribuye mucho también a la educación, ¿no? Ojalá que sí, ojalá que los alumnos mantengan el entusiasmo y los docentes también la generosidad de contribuir a que entre todos haya una verdadera práctica profesional asistida por los docentes. Realizamos también una nota con el doctor García Porta, uno de los titulares de cátedra, que la vamos a pasar en el próximo programa, porque la verdad que tuvimos problemas de tiempo. Nos vemos la semana que viene y muchas gracias por estar del otro lado.